Hoy nos va a ocupar el sonido en Pedro Páramo, la inmortal novela que Juan Rulfo vio publicada en el Fondo de Cultura Económica en México el año 1955. Y lo haremos tomando extractos de un acto que tuvo lugar en la Fonoteca Nacional de México el 4 de junio del presente año, un acto que bajo el epígrafe, la rúbrica Ateneo de la Escucha, convocó al cineasta e hijo del propio escritor Juan Carlos Rulfo, a Felipe Garrido, escritor y estudioso de la obra del mencionado, y sobre todo al compositor Julio Estrada, autor de una obra de la que él nos hablará extensamente, pero que su último título es Doloritas, una obra que fue realizada, por cierto, como obra radiofónica en 1992 en los estudios de Radio Nacional de España en Madrid. Julio Estrada previamente había escrito este libro, en 1990, El sonido en Rulfo. Ahí, por ejemplo, encontramos detalles como este. Él habla de que la obra de Rulfo él destacaba, y eso por supuesto tiene relevancia en la partitura de la obra radiofónica, tres grandes directrices en lo sonoro: sonoridades literarias propias del terreno del lenguaje, las evocaciones de carácter dramático y poético, las que añaden las indicativas de alguna presencia de la música; sonoridades ambientales, como las descripciones puramente auditivas de la realidad, que en Rulfo dice denotan las calidades de un explorador de la naturaleza; y por último, las sonoridades inventivas, ahí donde la lectura de sus textos llama aún más la atención y que refieren a una fantasía cercana a la creatividad musical, si no acaso sea la misma. Es lo que vamos a extractar de este acto, como decía, del 4 de junio del presente año en la Fonoteca Nacional de México, lo que sobre todo, bajo, digo, moderación de Perla Olivia Rodríguez, dijeron Felipe Garrido y sobre todo, como digo, Julio Estrada. Pedro Páramo es una novela, yo digo que no se acaba de leer nunca. Cada vez que uno regresa a ella y vuelve a leerla, y serán muchas veces en nuestras vidas en las que hagamos esta operación de regresar a una novela que ya leímos, y la leemos 6, 7, 8, 10 veces, no importa, vamos a volver a leerla. Y vamos a tener una relación cada vez más rica con ella, más llena de significados múltiples en muchas escenas, en muchos momentos, significados que podemos atribuir a las palabras de los personajes y a veces a los gestos. La novela no la cuenta nunca Rulfo. La novela la cuentan los personajes hablando de sus recuerdos, hablando de sus pensamientos. No hay nunca una frase que nos explique lo que está sucediendo. Vemos lo que sucede, oímos lo que sucede. Y cada lector tiene que armar con esos elementos que Rulfo le va poniendo enfrente la historia, que puede ser a veces distinta en los detalles para distintos lectores, aunque en lo general, lo más importante, sea la misma. Yo he repetido incontables veces con mis alumnos lo que me dijo la doctora Millán. Niños, hay que leer con los ojos abiertos. Y los ojos quiere decir no solamente los ojos, son los ojos, el oído, la memoria, la memoria de lo que ya leímos y que volvemos a ver desde puntos de vista diferentes cada vez que regresamos a esta novela. Es una novela a la que regresaremos siempre, hasta que acompañemos a Juan Preciado al purgatorio, espero, no sé, o directamente al infierno, quién sabe, ya depende de cada quien. Pero hay algunas novelas, algunos libros, algunos cuentos que tienen esa virtud, la virtud de que no terminaremos de leerlos nunca. Siempre habrá la ocasión de regresar a ellos y reentenderlos con variantes, con detalles que no habíamos visto, con sensaciones que nos acompañan en la lectura y que nos pueden sorprender siempre. Los clásicos en general son obras a las que hay que regresar muchas veces porque nunca terminamos de leerlos
Y el caso de Pedro Páramo es especialmente claro en ese sentido. Siempre habrá la ocasión, la necesidad de regresar a volver a leer, y esa nueva lectura no es una repetición de las anteriores, es una nueva lectura la que tendremos cada vez que regresemos a las páginas de Pedro Páramo. Ese es. Muchas gracias, doctor. Ahora, doctor Julio Estrada, desde la perspectiva de la creación del arte sonoro, toda vez que usted ha escrito precisamente un libro sobre los sonidos en Juan Rulfo, ¿qué nos podría decir sobre Pedro Páramo? Mejor aún, ¿cómo nos podría ilustrar con fragmentos de su obra Doloritas esta idea sonora sobre Juan Rulfo? No seré igualmente desobediente como Felipe Hercule Garrido Poirot, que nos acaba de releer a Rulfo en una visión detectivesca extraordinaria. Yo quisiera decir, como Juan Carlos, que fueron las grabaciones las que le unieron a su padre. Yo era un chaval cuando de pronto en Radio Universidad escuché Diles que no me maten. Yo no sabía quién era Juan Rulfo, pero dije, eso es Rulfo. ¿Por qué? No lo sé. De la misma manera en la que cuando tenía 5 o 6 años, escuché la tercera sinfonía de Beethoven y dije, eso es Beethoven. Yo nunca he tenido un gran conocimiento, pero lo único que he tenido ha sido intuiciones. Y básicamente eso es lo que me ha guiado. ¿Qué es lo que me ha guiado en la lectura de Juan Rulfo? No los ojos, pero sí la oreja. Pero no la oreja nada más, sino los laberintos de la oreja. Porque Pedro Páramo es un laberinto para mí. Es un laberinto permanente en donde me encanta perderme. En donde tienes esta opción y viene la otra. Esta idea de que vemos a los personajes no en tercera dimensión, sino en cuarta dimensión. Es decir, la mujer es al mismo tiempo la madre, el padre es al mismo tiempo el hijo o los hijos. Es decir, esta polidimensionalidad de la familia o del grupo, del pueblo, es lo que hace laberíntica esa lectura. Yo creo que es imposible leer con tu lupa o con la de la doctora María del Carmen Millán, que gracias a ella nos conocimos, por cierto, en Radio Educación, fundado finalmente por ella. Bien. Yo diría esto, para mí leer a Rulfo, el primer momento, o sea, lo leí en Jalisco, en Tapalpa, y desde la primera página cogí un lápiz y comencé a subrayar, y no terminé la novela sin el lápiz acompañando. De ahí me fui a escribir El sonido en Rulfo, que es un libro donde analizo las sonoridades del habla, diles que no me maten, ¿sí? O Tanilo y Natalia, cómo suena eso ecoico, ¿no? Las sonoridades de los ambientes, estaba en este pueblo sin ruidos, etc. Las sonoridades de la música, por ejemplo, mi novia me dio un pañuelo con orillas de llorar. ¿A quién se le ocurre ese canto popular? Nada. Era mi novio me dio un pañuelo con orillas para llorar, ¿no? ¿Qué pensaría ese ingrato que yo lo había de aceptar? Pero cómo lo adapta, lo recoge Rulfo y lo convierte en uno de los fragmentos más, en una joya entre los fragmentos de la novela. Así, digamos, la lectura desde el oído a través de Rulfo me condujo también a pensar en las sonoridades del tiempo. Aquella era la de la música, pero las sonoridades del tiempo. Y finalmente, las sonoridades de la pérdida. Son esas sonoridades de la pérdida las que están ahí flotando y que es difícil acercarse a ellas, que son casi mágicas. No creo que sea realismo mágico, no intenta hacer magia, pero es una muerte a tal punto realista que no la podemos soportar. Yo comencé a escribir mi ópera Murmullos del Páramo y comencé por Doloritas.
pero no la pude leer así. La leí como a la mujer muerta. El mismo día en que me dieron el premio a la Radio Nacional de España para hacer mi versión operística, ese mismo día mi esposa me dijo que padecía cáncer y vivimos a partir de ahí un drama. Lo que yo escribí de Doloritas es ese personaje que yo estaba perdiendo día con día. Y lo que escribí de Susana San Juan fue lo que podía ver en mi propia madre. Es decir, esto que acabamos de ver, de estas multidimensionalidades, de laberintos, etcétera, que nos dejan la opción de escoger a cualquiera de esos personajes para hacer lo propio, es lo que a mí me ocurrió. Y me ocurrió porque no tengo de otra. No tengo de otra más que leer con la sensibilidad del oído lo que pueda ahí e irlo escuchando. Ir escuchando cada una de esas voces. ¿Cómo suena la voz de Doloritas, la madre muerta de Juan Preciado? Cuando le di la partitura a la cantante, me dijo, esto es una partitortura. O lo haces tú, me lo grabas íntegro, o no lo canto. Dije, sí, y lo grabé todo. Grabé toda la ópera de todos los papeles. Es decir, tuve que cantar los papeles de todos y cada uno de los que participaron en la ópera, hasta el del trombonista. Todo lo que ustedes quieran, todo eso, fui capaz de hacerlo porque no sabían cómo hacer con eso que yo decía que era música. No se lo creyeron, pero yo sí me lo creía. Entonces tuve que hacer muchos papeles. Entonces, bueno, ahí tienen ese papel de la madre muerta. Hay un fantasma, al parecer, que dice buenas noches, entra y dice, su voz eran hebras humanas. ¿Cómo son esas hebras? ¿Cómo suenan esas hebras humanas? Recuerdo el día en que las encontré y vino corriendo mi mujer, acompañada de mis hijos, a decirme, ¿estás bien? Dije, sí, estoy feliz, pero te oímos gemir algo horrendo. ¿Qué te pasó? No, ¿estás bien? Tocaron el corazón. No, estoy bien. Acabo de encontrar esas hebras humanas. Son estas. Es cierto que también para el oído hay muchas lecturas. Un mongol podría decir que yo estoy preguntando dónde queda el baño de caballeros. Pero no en este caso. Hay un momento en la novela que dice que se quedó encerrado un ruido en un salón. Un ruido que estaba pegado a las paredes. Me decía, ¿es Ana Domínguez? ¿Eh? Ana Lidia, eso. Me mostró un libro que apenas tuve tiempo de echarle un ojo sobre el grito. Dije, pues el grito más tremendo, que es el que estaba encerrado ahí, es el que damos hacia adentro de nosotros. Inténtenlo ustedes alguna vez y los van a echar de casa. Pero a mí no me echaron todavía. Claro que se tose. Después de eso se tose. Pero ese es un grito modelado a la manera en que tiene mi voz. Mira, ya se me estropeó la voz, por eso tenía yo el agua aquí. Es la manera en la que fui modelando cada una de esas voces. Yo no había oído unas voces así, pero sí las leía. Las leía en Rulfo. Su voz eran hebras humanas, me parece una de las creaciones, una de las invenciones
sonoras más claras, más libres, más incitantes a la escucha. Y eso es lo que hace Pedro Páramo. Para mí, Pedro Páramo es una novela ópera. Es decir, se puede oír, se lee con los ojos, pero con el oído también. Para mí al menos es imposible leer sin ese oído. Después todo lo que he dicho, ¿todavía les doy ejemplos o no? Sí. Ah, bueno, ok. Bueno, allá ustedes. Bueno, escuchemos el inicio. Bueno, lo que yo hice fue Doloritas, que es la primera parte de una ópera, que se llama Doloritas y Susana. Tuvimos una discusión porque yo quería que la ópera se llamara Pedro Páramo, pero la familia Rulfo me dijo, no, eso no se puede hacer así. Entonces alguien me sugirió que se llamara Doloritas y Susana. Dije, no, porque es nombre de miscelánea o de casa de citas. Entonces opté por qué no. Entonces le puse Murmullos, con mayúscula, del Páramo, con minúscula. Entonces sí pude utilizar los Murmullos, que fue la primera versión de Pedro Páramo, y Pedro Páramo con minúscula, el Páramo. Entonces, bueno, ahí salvé el registro. Entonces, bueno, escuchemos el ejemplo A. ¿Aló? Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Mi madre me lo dijo. Y yo le prometí que vendría a verlo en cuanto ella muriera. De tanto decírselo, se lo seguí diciendo aún después de que a mis manos les costó trabajo zafarse de sus manos muertas. Así lo haré, madre. Pero no pensé cumplir mi promesa. Hasta que ahora pronto comencé a llenarme de sueños, a darle vuelo a las ilusiones. Y de este modo se me fue formando un mundo alrededor de la esperanza que era aquel señor llamado Pedro Páramo, el marido de mi madre. Por eso vine a Comala. ¿Cómo dice usted que se llama el pueblo que se ve allá abajo? Comala, señor. ¿Y por qué se ve esto tan triste? Son los tiempos, señor. ¿Y a qué va usted a Comala? Voy a ver a mi padre.
Exacto. Muy bien. Ahora se puede explicar por qué voy descalzo, porque para cantar necesito estar descalzo y sentir los pies en la tierra. Esa es una, bueno, que sea la madera. Si no, es muy difícil cantar con zapatos, eso solamente los antiguos, ¿no? Los intérpretes son Ernesto Gómez Cruz, muerto recientemente. La cantante es Fátima Miranda, la que me dijo que es un partitorturas. El contrabajista Stefano Scodanibio, muerto recientemente. Y el ruidista, el que hace esos ruidos de los huesos, es Llores Barber. La grabación fue hecha en la Radio Nacional de España con un ruidista, que no me acuerdo en este momento de su nombre, pero en fin. La manera de entonar, de leer o de decir el texto de Ernesto Gómez Cruz a mí me parece excelente. ¿Por qué? Porque digamos que para mí había varios niveles en esta novela o en esta ópera. Uno, el nivel de las voces. Es una ópera en la que los actores, es decir, voces solamente de actores, dicen el texto, pero están despegados de los cantantes. Ningún cantante dice un texto, excepto Susana San Juan, una canción que descubrí en la novela, que dice el dulce de mentes azul, verde y azul, tal, tal, tal. Bueno. Entonces están las voces, están los músicos cantantes, los músicos instrumentistas y, sobre todo, los ambientes naturales e imaginarios de Rulfo. Los naturales, digamos, son eso. Ahora escucharemos a un caballo, por ejemplo. Son ambientes que me tardé quizá un año entero en ir a grabar. Los fui a grabar justamente a Jalisco, a San Gabriel. Y el caballo que van a escuchar ahora es un caballo que pasaba por ahí. Yo llevaba una grabadora recién comprada, una grabadora carísima, de DAT, tal y cual. Y le dije al señor, oye, ¿podría usted llevarse esta grabadora, darle unas vueltas con el caballo y prendida? Sí, ¿cómo no? Se fue y regresó. Entonces todavía le pedí que diera más vueltas, no incitándole a que desapareciera. Le dio varias vueltas, pero son los sonidos del caballo más reales que puede haber, porque son realmente tomados sobre el caballo, varios de ellos, ¿no? Bien. Ahora, todos esos niveles, voces, cantantes, músicos, atmósferas, ocurren en una especie de caverna que rodea al público. Es decir, el público se encuentra como si fuera dentro de su propia cabeza, como si su cabeza fuese una atmósfera completa en la que escucha los sonidos de la realidad allá arriba, cómo van bajando al inframundo, allá abajo, que es donde está el propio público. Si alguno de ustedes fue a la sala Nezahualcóyotl, lo habrá escuchado, que sea cuando lo presentamos en 2006. Bien. Escuchemos ahora El caballo de Miguel Páramo, y la voz es de Ana Ofelia Murguía. Ana Ofelia Murguía y Ernesto Gómez Cruz. Bien. ¿Qué es lo que pasa, doña Eduviges? Es el caballo de Miguel Páramo que galopa por el camino de la media luna. Solamente es el caballo que va y viene. Eran inseparables. Corre buscándolo y siempre regresa a estas horas. No entiendo. Ni he oído ningún ruido de ningún caballo. ¿No? Entonces es cosa de mi sexto sentido. ¿Lo oyes ahora? Está claro que se oye. Viene el regreso.
No oigo nada. Se me perdió el pueblo. Cosa mía. Había mucha neblina o humo o no sé qué. Si se lo dijera a los demás, dirían que estoy loco. No, loco no, Miguel. Debes estar muerto. Mañana tu padre se torcerá de dolor. Vete y descansa en paz. ¿Has oído alguna vez el quejido de un muerto? No, doña Eduviges. Más te vale. El tercer ejemplo que daré, ¿ahí me detengo o sigo? Bueno, escuchamos el último ejemplo de Dolorita. Ya me voy. No, seguimos con la escucha. Sí. Ok, muy bien. El último ejemplo es el final. Ahí el contrabajista Stefan Skodanibio estuvo a punto de romper la amistad conmigo. Me dijo, estas barbaridades que me haces hacer aquí. Primero, el contrabajo se toca encima de una mesa con 2 arcos. En vez de tocar el contrabajo parece que estoy destazando un puerco. Pero escénicamente fue un acierto porque es el cadáver de Juan Preciado. Y son sus rumores, sus propias voces. Y al final escuchamos cómo esos rumores emergen ahora sí en las voces nada más. Vamos a escuchar el final de Doloritas y con sonido sublime, hecho por Stefan Skodanibio, que es un sonido multifónico, es decir, es un sonido, no es un armónico, no es un sonido real, sino es un sonido fantasmagórico, que él me ofreció, fue lo único que le acepté de entre sus técnicas, porque todas las demás fueron barbaridades propias. Pero le dije, te acepto esa belleza, pero necesito intervenirla, destruirla de alguna manera. No puedo con la belleza. Fragmento C. Sobre la llanura, lleno de árboles y de hojas. Allí uno quisiera vivir para la eternidad, donde el aire cambia el color de las cosas, donde se ventila la vida como si fuera un murmullo, como si fuera un puro murmullo de la vida. Allá afuera debe estar variando el tiempo. Mi madre me decía que en cuanto comenzaba a llover, todo se llenaba de luces y del olor verde de los retoños. Es curioso. No alcancé a ver ni el cielo. No lo sé, Juan Preciado. Hace tantos años que no alzaba la cara. El cielo está tan alto y mis ojos tan sin mirada. ¿Y tu alma? Debe andar vagando por la tierra, buscando vivos que recen por ella. Abrí la boca para que se fuera y se fue.
Con todo lujo de detalles expresivos nos introducía Julio Estrada, el compositor de esta Doloritas, a sus elementos fundamentales y con ello también a lo que ha sido su trabajo en el Pedro Páramo de Juan Rulfo, que no solamente se detuvo ahí, pues como ha adelantado y señalaba, tuvo después un correlato operístico en las tablas que, bajo el título Murmullos del Páramo, se pudo ver al menos en París, en Madrid y en Ciudad de México. No era en todo caso esa obra la que nos ocupaba fundamentalmente, sino la obra radiofónica, y al calor, por cierto, de lo dicho y lo escuchado en ese acto que hoy, del cual hemos extraído en los fragmentos fundamentales al respecto y que tuvo lugar el 4 de junio del presente año en la Fonoteca Nacional de México.